En breves términos, lo primero que hay que decir es que esto es una resolución de seguimiento de una inconstitucionalidad anterior. Esta es la 21-2020 que fue presentada justamente sobre el decreto legislativo 593 y que establecía el régimen de excepción. En este caso, lo que la sala ha hecho es revisar el decreto 32 y declararlo inconstitucional partiendo de un elemento esencial, y es que la sala dice que un funcionario no está habilitado a autorizar un acto que justamente la Constitución no le permite prohibir. Y este establecimiento de fases es, lo que tenemos ante este establecimiento es el retraso de la apertura económica y el ingreso de nuevos sectores económicos. ¿Qué significa esto? Que si hasta que no está autorizado una fase, un sector de entrar, estaría justamente limitado de ejercer sus funciones. La sala además lo que ha dicho es que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tienen que llegar a un acuerdo para establecer la regulación correspondiente, y ha sido muy prudente la sala en establecer hasta el día 23 de agosto vamos a decirlo así, la expulsión del ordenamiento jurídico de esta normativa. Yo creo que en el caso del presidente, yo creo que ni siquiera había leído la resolución cuando expuso su criterio en Twitter. Yo creo que es importante leer, informarse, y también es importante que un llamado que hace la sala al presidente es que tenga una moderación con los vetos, porque justamente por los vetos del presidente también estamos comprometidos en esta situación, que la sala tiene en su conocimiento dirimir una de las controversias justamente por una situación, por el decreto que fue emitido por la Asamblea Legislativa, que también establecía otras fases de reapertura. Ruth Eleonora, ¿qué va a pasar a partir del día 24 de agosto? Porque las implicaciones de esta resolución dice que hasta el día 23 se van a mantener, entenderíamos, se van a mantener tal cual, pero que a partir del día 24 entonces quedan sin efecto las implicaciones del decreto ejecutivo 32. ¿Qué podemos esperar entonces a partir de esta fecha? Bueno, primero, el Ejecutivo no puede establecer limitaciones o suspensiones nuevamente bajo un decreto similar a este. De entrada, la sala le dice que esto no va a surtir ningún efecto. Por lo tanto, lo que esperaríamos los ciudadanos es que primero la sala tiene, como le explicaba anteriormente, tiene una controversia por resolver. Quizás la sala tenga pensado antes del día 23 resolver esa controversia. Y lo otro es que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo debieran llegar a un acuerdo. El presidente de la República, yo creo que tiene que actuar con madurez y no actuar de manera irracional o histérica. Yo creo que el país necesita justamente de un estadista, y desafortunadamente no es lo que estamos viendo. Tenemos reacciones irracionales en una situación tan complicada y comprometiendo la salud de la población. Entonces creo que lo que hace la sala es nuevamente establecer los límites. El presidente se quejaba de que en otros países, pero otros países tienen otros marcos regulatorios, y además también hemos visto como en otros países se le han establecido límites al Ejecutivo por haberse extralimitado, como en el caso de El Salvador. Esto no es un tema exclusivo de El Salvador, y justamente depende de los marcos regulatorios de cada uno de los países que tengamos que analizar. Sí, Ruth Eleonora, a ver, porque en una de las consideraciones que se establece, por ejemplo, en el literal D, hace referencia, por ejemplo, que llegada a esa fecha, hace referencia a la sala al día 23 de agosto, se hace referencia, ¿no? Llegada a esa fecha, el órgano ejecutivo tiene terminantemente prohibido emitir una regulación idéntica o similar a la que ahora se declara su invalidez constitucional. La pregunta es la siguiente: ¿qué procede entonces o qué puede proceder para evitar entonces que se continúe de manera recurrente con el incumplimiento de las sentencias? Bueno, en este caso el Ejecutivo tendrá que acatar las sentencias, es decir, es lo primero que debiera ocurrir. Pero también es el llamado a la Asamblea Legislativa, que yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener con la Asamblea Legislativa, de las críticas y señalamientos a los partidos políticos, yo creo que hay que reconocer que la Asamblea ha hecho su trabajo, ha hecho su tarea. Y en este sentido también tendríamos que esperar que la Sala de lo Constitucional pues resuelva las controversias que tiene pendientes justamente
por un decreto que establece las fases y que así lo reguló la Asamblea Legislativa. Ruth Eleonora, ¿qué va a pasar el día 20? Porque de acuerdo al decreto ejecutivo y de acuerdo a los últimos anuncios que ha hecho el órgano ejecutivo, el día 20 iniciaría la fase 2 de la reapertura económica. Pero con esta resolución se dice que a partir del día 24, pues quedan sin efecto el decreto ejecutivo 32. Para efectos prácticos, porque muchos empresarios estarán pendientes de esas fechas precisamente para poderse activar nuevamente y poder de alguna manera pues solventar la difícil situación económica que han estado llevando. ¿Qué va a pasar con el día 20 entonces? En ese caso, bueno, la segunda fase entraría justamente a funcionar. Sin embargo, ya el día 23 tendría un límite. Por eso es que la sala es clara en ese sentido, donde le dice hasta el día 23.